Saludos amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional. Agradecemos a los que nos siguen a través de BTV, Canal 36 y todas las frecuencias de cable a nivel nacional y los que nos siguen también a través de Pulso Nacional TV en todas las redes sociales. Hoy tendremos un programa muy especial. Tendremos una entrevista con el doctor William Marín Osorio, quien es un destacado investigador, escritor, renombrado investigador y escritor colombiano, quien estuvo recientemente en el país participando en una serie de charlas magistrales sobre la vida y obra de Pedro Enrique Ureña. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el pulso de las noticias. Doctor Cárdenas, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? Yo me siento bien. Está muy elegante hoy, se va a juramentar. ¿Cómo que hoy? Oh, pues usted anda hoy con saco y corbata. Corbata no. Generalmente usted, y una combinación muy artística, parece de esos cantantes que se presentan en show de televisión y cosas. No, Pues, bueno, el Cárdenas hoy se va a juramentar, un decreto por ahí que nadie conoce. Mire, doctor, que usted habla. mire, esta semana ha habido muchas informaciones interesantes. Se ha hablado mucho de la cumbre que se va a celebrar en la República, la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar en diciembre, una serie de situaciones que se han presentado con algunos países, el caso de Colombia, que el presidente de Colombia dice que no va a asistir por la segregación que se hizo de Cuba, Guatemala y Venezuela. Pero independientemente de eso, hay un tema que me gustaría que lo trataran, porque es muy preocupante. Lo hizo la presidenta de México. Y la presidenta de México fue la primera que lo hizo. Pero fíjese, hay una situación, doctor, que me gustaría que trataran, ¿no? La situación del tránsito en la República Dominicana. Oiga, es imposible transitar en este país. Por varias razones. La cantidad enorme de vehículos circulando. La falta de una planificación, de un estudio efectivo para enfrentar y controlar el problema de los tapones. Porque antes la gente decía, bueno, que la hora pico a las 5 de la tarde. No. El entaponamiento es ya durante todo el día. Entonces yo creo que ya llegó el momento. El descontrol que tienen los motoristas, usted que defiende mucho a los motoristas, que andan metiéndose en vía contraria, sin nada, obstaculizando el flujo de los vehículos. Y además, el desprecio que se tiene para el peatón. Usted sabe que este país, un país turístico, es una contradicción. Este año vamos a cerrar con casi 12 millones de turistas. Sin embargo, usted no puede caminar por las aceras no están hechas para que el peatón camine, porque las aceras improvisan puestos de venta, hacen talleres de reparación de vehículos, cuando no lo utilizan como parqueo. Hay empresas aquí, doctor, mire, que tienen su establecimiento y en las aceras la tienen incluso señalizada se la asignan a empleados para ocupar las aceras con vehículos de los empleados de esas empresas, y el peatón tiene que lanzarse a la calle exponiéndose a un accidente de tránsito. Entonces, son tantos problemas que podrían analizarlo. El caso de los agentes de tránsito, de los AMEN, de los DGC, que están debajo de los semáforos obstaculizando el flujo normal del tránsito. Hay que buscar una solución a esto, y yo creo que la solución no es, quizá eso pueda aportar algo, ampliando la avenida, creando nuevos corredores y preparando algunas carreteras de circunvalación. Mejora el tránsito, como el que se hizo ahora recientemente en Pintura, aquí en la capital. Pero yo creo que el problema es que hay que tomar una medida radical. Hay que comenzar a sacar las chatarras que circulan en las calles. Hay que restringir la importación de vehículos, aunque sea por 5 años.
hay que restringirla, no vamos a traer, no vamos a congestionar más el parque vehicular. Aquí hay más de 6 millones de automóviles en este país. Entonces no creo que eso es excesivo. Sí, y ya comenzar a continuar, porque lo está haciendo el gobierno y hay que reconocerlo, con soluciones de transporte masivo, como el caso del metro, el caso del teleférico, y algo que adolece el sistema, que son las rutas alimentadoras de los usuarios del metro y del teleférico, que tengan acceso a los autobuses de las rutas alimentadoras que lo puedan transportar a su destino final. Complementando eso de una manera inteligente, puede ser una solución efectiva en ese caso. Mire, sí, cierto es que se ha buscado y el gobierno, la persona del presidente Luis Abinader, ha buscado la manera de resolver el problema de los largos entaponamientos en el país. Tenemos problemas que no lo solucionan la construcción de elevados, que no la solucionan la construcción de vías, que es necesario que se aplique la ley de tránsito. Y esto así porque es imposible tú poder resolver el problema de el mejoramiento vehicular, de circulación de vehículos en la República Dominicana, cuando tú permites entonces que talleres de mecánica la vía pública se instalen de manera permanente en las vías públicas, en las calles que son importantes para el tránsito. Y eso ocurre en el Gran Santo Domingo, sin que las autoridades de tránsito, sin que las autoridades municipales tomen el tema y resuelvan este problema, que es grave, para descongestionar lo que son las vías públicas. Otro asunto, esa inobservancia de la ley también obliga a las autoridades a tomar medidas, porque los transportistas, estamos hablando de autobuses, patanas, camiones, etcétera, circulan en carriles que no le corresponden, claro, poniendo en peligro también la vida y con ello aportando al grave problema que tiene la República Dominicana. Y sobre todas las cosas, esa gran cantidad, esa plaga que afecta a la República Dominicana, que son los motoristas, y por otro lado la cantidad de chatarra que se en la calle, mueven, circulan permanentemente en el territorio nacional. Pero hay un aspecto importante en eso que usted señala, doctor. Mire, y es el caso de Ahmed. Se supone que los policías actúan de una manera indiferente. Un patanista pasa por a alta velocidad en el carril que la ley no le corresponde y a Ahmed no le importa nada. Los motoristas cruzan en vía contraria, violando las luces y tampoco le importa nada. Además, hasta le hacen mueca a los policías y la policía no le importa. Hay una indiferencia en el cumplimiento de su responsabilidad. Porque si a mí me obligan a andar con seguro y a mí me obligan a cumplir con la ley de tránsito, ¿por qué los motoristas tienen que tener esa excepción? Y los patanistas y las llamadas guagua voladoras que se meten creando todos los accidentes y todos los desasiegos en el tránsito. Yo creo que hay una gran responsabilidad de las autoridades que deben de hacerla. Eso definitivamente hay que hacerlo. Bueno, doctor, vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado de hoy.
Nos sentimos altamente complacidos de darle la bienvenida hoy a Pulso Nacional a un invitado definitivamente de lujo, el doctor William Marín Osoria, uno de los más destacados investigadores y escritores colombianos de su generación, y que también es profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, con una sólida formación de investigación sobre la cultura latino-hispanoamericana. El doctor Marín ha escrito numerosas obras y ha emprendido importantísimos proyectos editoriales de investigación. Nos acompaña hoy precisamente porque viene a compartir con todos los dominicanos una charla sumamente interesante sobre el proyecto humanista del doctor Pedro Enrique Ureña, una conferencia magistral que fue impartida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy vamos a conversar con él sobre su conferencia recién dictada, sobre su proyección literaria y sobre los aportes de cómo está el tema de la literatura en latinoamericana. Profesor, bienvenido a Pulso Nacional. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Muy complacido. De acuerdo a su formación y su trayectoria, nos gustaría tener una visión global de cómo usted ve la literatura latinoamericana en estos momentos. Bueno, le agradezco nuevamente la invitación. Yo siento que hoy la literatura latinoamericana está pasando por un gran momento. Yo creo que en el fondo es también la expresión de algo que intuyó muy bien Pedro Enrique Ureña en su momento, y es que no somos inferiores, sino distintos. Él lo mencionaba a propósito de nuestra relación con Estados Unidos y fundamentalmente con Europa. Y yo siento que hoy nuestra literatura es una literatura vigorosa, firme, convencida de su valor y de que no es inferior frente a la literatura que se está haciendo en los Estados Unidos y en Europa. ¿Qué le motivó a hacer esta investigación sobre Pedro Enrique Ureña? ¿Por qué Pedro Enrique Ureña? Las obras que usted ha escrito y la profundidad de este tema. ¿Qué vio usted en Pedro Enrique Ureña que le prendió esa chispa de hacer esta investigación? Bueno, yo hace muchos años leí un ensayo que tiene por título precisamente Pedro Enrique Ureña, en Apologías y Rechazos, sí, de Ernesto Sábato. Ese fue mi primer acercamiento a Pedro Enrique Ureña. Y Ernesto Sábato, en Apologías y Rechazos, en ese ensayo, habla de su experiencia como alumno de Pedro Enrique Ureña en el Colegio Nacional Rafael Hernández de La Plata. Ese fue mi primer acercamiento. Y luego vinieron otros, con Borges, con Alfonso Reyes, Beatriz Arlo también, que me ayudó a entender esa perspectiva humanística de Pedro Enrique Ureña. ¿Qué lo motivó a usted a evolucionar y su vocación hacia la investigación y la docencia universitaria? ¿Qué me motivó? ¿Qué me llevó a mi vocación literaria? Esa chipita que encendió ese interior que uno generalmente tiene. Sí, yo creo que esto empezó... ¿Cómo ocurrió eso? Yo quiero comentarlo, sí, y agradezco mucho la pregunta. Esto me lleva a mi época de colegio. Cuando yo estaba en la secundaria, tuve grandes maestros que me enrutaron por el camino de las letras, por el camino de la literatura. Y entonces quiero recordar a maestros como Rubén Darío Sierra, que aún vive, como Alcides Pérez, que también vive, profesores del área de literatura y de filosofía, pero también un profesor de matemáticas, como el profesor Javier Gaviria, la profesora de Historia del Arte, Gladys López Jaramillo, Ramón Echeverry Peláez, que también era mi profesor de literatura. Todos ellos en mi adolescencia, digamos que encendieron en mí el amor por la palabra, por las letras, por la literatura. Luego, ese ejercicio que hice en el colegio, publicando artículos en el periódico del colegio, publicando poemas, me llevó
a pensar que era posible abrazar la literatura también desde una perspectiva profesional. Entonces, cuando terminé el colegio, me matriculé en el programa de Español y Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. En aquel momento se llamaba Español y Comunicación Audiovisual. Ya hoy tiene otro nombre, ha tenido diferentes denominaciones: Español y Literatura, Literatura y Lengua Castellana, y allí pues adquirí ya una formación, digamos, mucho más amplia, y tuve la fortuna de entrar en contacto con la crítica literaria de Nariño, Colombia, que es al sur del país, que fue mi profesora de literatura, egresada ella también del Instituto Caro y Cuervo. Yo también soy egresado de la maestría en literatura hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo, y tuve la fortuna de tener una gran maestra que me puso en contacto con la gran literatura, con los grandes textos de la literatura universal, la literatura colombiana, y también entrar en contacto con su perspectiva teórica y crítica. A su modo de ver, ¿cómo ha avanzado, cómo se encuentra en estos momentos la producción literaria en América Latina? Pues yo creo que estamos asistiendo a un segundo boom, ¿no? Hubo un boom que incluso Beatriz Arlo, en una entrevista muy interesante que le hace Miguel Mena, ella hablaba de cómo Pedro Enrique Sureña también de un modo u otro ayudó a la construcción de eso que se llamó el boom de la literatura latinoamericana. Y yo digo que hoy estamos asistiendo a un segundo boom, porque hoy surgen figuras muy importantes en el contexto de lo literario en América Latina, que nos permite asistir como a una segunda revolución desde el lenguaje y desde la estética. Por ejemplo, quiero recordar que Pedro Enrique Sureña fue un animador intelectual. Fue el centro de atención de un grupo de intelectuales de su época. Contribuyó a la formación literaria de grandes escritores como Tomás Eloy Martínez, como Ezequiel Martínez Estrada, como Ana María Barrenechea, ¿sí? Fue el centro también de un grupo que fue el Grupo Sur, de la revista Sur, que dirigía Victoria Ocampo, y él fue el centro. Incluso contribuyó a que tal vez hoy conociéramos a Jorge Luis Borges. A propósito de eso, usted dirige el grupo de investigación, crítica y creación. Su tarea principal es promover la investigación y el desarrollo literario. ¿Podría hablar un poquito sobre los aportes y lo que está haciendo ese grupo? ¿Y en qué consiste el grupo? ¿Y en qué consiste el grupo? Sí, bueno, el grupo de investigación, crítica y creación nace en la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Escuela de Español y Comunicación Audiovisual de la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia. Es un grupo de investigación que actualmente es reconocido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, es decir, que está acreditado por el Ministerio, y tiene varias líneas de trabajo. O sea, nuestro interés es estudiar la literatura latinoamericana en varios frentes. Una línea de investigación es precisamente Pedro Enrique Sureña. Otra línea de investigación es Ernesto Sábato. Otra línea de investigación es Juan Carlos Onetti. También tenemos una línea de investigación que establece una relación entre la literatura y la música, la literatura y las comunidades indígenas. Por ejemplo, en esa parte hay un trabajo en lexicografía que nos interesa profundizar en esa línea, ¿no? Hemos invitado a la profesora Soledad Chávez, que incluso en la cátedra, que ya está cerrando su segundo ciclo, su cuarto ciclo ahorita, con la conferencia que dicté, ella estuvo inaugurando la cátedra a principios de año. Ella es una profesora de la Universidad de Chile, directora de una maestría muy importante de allá, y ella nos acompaña también en el proceso junto con el doctor Juan Carlos Mercado. En esa línea de investigación sobre Pedro Enrique Sureña, en esa línea nació esta investigación que me ha tomado
una década prácticamente. Sí, Y el libro que se acaba de precisamente de eso quería preguntarle. Usted acaba de publicar en la recién finalizada Feria del Libro en República Dominicana la última producción que sobre Pedro Enrique Ureña se ha hecho en Latinoamérica. Se llama Pedro Enrique Ureña entre los archivos históricos y la Biblioteca Americana, es la fundación de un archivo continental. ¿Qué enfoque, qué aporte novedoso usted señala en esta obra? Pues esta obra es la expresión, en búsqueda de nuestra propia expresión, como señalaría Pedro Enrique Ureña, es la expresión del trabajo de archivo que realicé en toda Latinoamérica, persiguiendo a Pedro Enrique Ureña, o sea, buscando a Pedro Enrique Ureña. Entonces, fui a los archivos históricos que están localizados en el Colegio Nacional Rafael Hernández de la Plata. Hay un archivo que contiene las notas del profesor, en los años 20, del profesor Pedro Enrique Ureña, sobre sus estudiantes. Entonces, en el libro aparecen esas notas. ¡Wow! ¡Qué interesante! También estuve en el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, donde él trabajó al lado de Amado Alonso, famoso filólogo español. Sí, claro. También estuve en la UNAM, en el Colegio de México, en el Fondo de Cultura Económica de México, consultando cartas. Por ejemplo, especialmente las cartas que se cruzaron están esas cartas depositadas en el archivo del Fondo de Cultura Económica de México, donde Daniel Cosío Villegas se cruza unas misivas con Pedro Enrique Ureña a propósito de la fundación de la Biblioteca Americana. Entonces Daniel Cosío Villegas busca a Pedro Enrique Ureña para que le ayude a consolidar el proyecto de una biblioteca americana. Es más, la Biblioteca Americana es una línea editorial dentro del Fondo de Cultura Económica de México que actualmente existe, y Pedro Enrique Ureña fue quien ayudó a consolidar este proyecto en México. Entonces, lo que yo quiero o lo que quise en este trabajo de investigación fue revelar y mostrar todo el proceso que hubo alrededor de la fundación de la Biblioteca Americana. El proyecto incluso me llevó hasta Minnesota. Yo estuve en Minnesota, donde Pedro Enrique Ureña fue profesor, y también este proyecto me llevó a Harvard, donde Pedro Enrique Ureña pronunció sus famosas 6 conferencias que pronunció en la Charles Eliot Norton Lectures en busca de nuestra expresión. Sí, el hecho propio de recopilar todas estas informaciones y resumirlas en una obra como esta es un aporte significativo desde el punto de vista literario, ¿no? ¿Verdad? Porque permite ya tener una visión general y de lo que fue la trayectoria y la obra de Pedro Enrique Ureña. Yo creo que esto es un documento muy valioso que todos debemos de leerlo, principalmente los dominicanos. Este libro, ¿cómo uno puede acceder a esta obra? Pero antes vamos a una pausa, y cuando regresemos entonces el doctor nos hablará sobre el tema, porque hay más en Pulso Nacional. Conversamos con el doctor William Marín Osorio, el destacado investigador y escritor colombiano, quien estaba en República Dominicana participando en una serie de conferencias sobre la vida y obra de Pedro Enrique Ureña. El doctor Marín es un investigador que ha dedicado parte importante de su tiempo para seguir la trayectoria de Pedro Enrique Ureña y de otros grandes literatos que tiene América. Y recientemente puso a circular en la Feria del Libro de República Dominicana una obra fundamental, excelente. Se llama Pedro Enrique Ureña entre los archivos históricos y la Biblioteca Americana, hacia una fundación de un archivo histórico continental. Me gustaría que usted, por favor, me explicara cómo podemos tener acceso a esta obra y sus implicaciones, ¿verdad?
Sí. Bueno, esta obra actualmente se encuentra en el repositorio institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira. Fue publicada Pereira, Colombia. Pereira, Colombia. Sí, estamos hablando del eje cafetero colombiano. Sí, es un triángulo, Manizales, Armenia, Pereira. Muy buen café se produce. Sí, allá se produce, dicen los expertos, el mejor café del mundo. A mí me gusta el café Yo no puedo hablar de eso, no tomo café. Yo sí tomo, yo soy un barista, me encanta el café. Bueno, y lo pueden localizar en el repositorio institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira. La universidad en este momento está pues en el proyecto de publicar obras, pero solamente a nivel digital, ¿no? A nivel digital. Pensando también en el tema ecológico, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero y una tendencia, indudablemente es una tendencia que hay ahora en la publicación de textos a nivel digital, pero extrañamos siempre el texto físico. Yo traje, por ejemplo, hoy 3 libros de los cuales quiero compartir algunas miradas, por ejemplo la de Alfredo Rollano, una de Alfonso Reyes, de Jorge Luis Borges también. Sí. Entonces ahí lo pueden localizar, sí. Correcto. Entonces, a través de la Universidad de Pereira y a través de algún código que podría de forma digital también. Sí, aquí aparecen los códigos QR. Está el código lo podemos ver en pantalla, claro, del libro Pedro Enríquez Ureña entre los archivos históricos y la Biblioteca Americana hacia la fundación de un archivo continental, y lo acompaña otro libro que también publicamos recientemente, Ernesto Sábato, Facetas y Perfiles, que escribí con el investigador en arte, Cristian Daniel Marín Franco, porque por ejemplo el caso de Sábato, están aquí juntos, porque aquí está el maestro y está el alumno. Sí. Pedro Enríquez Ureña, que fue maestro de Ernesto Sábato. Claro. Es como muy simbólico, ¿no? Muy emblemático. Claro, por supuesto. Y lo que se hizo, por ejemplo, en el caso de Sábato, fue focalizar nuestra mirada no solamente sobre el ensayo y sobre las 3 novelas que publicó Ernesto Sábato, Abadón el Exterminador, sobre Río Tumbas y El Túnel, sino que también aquí focalizamos la mirada sobre las pinturas de Sábato, que son una faceta, digamos, un poco desconocida del escritor. Tal vez él no quiso que se mostrara mucho esa faceta, tal vez no creía mucho en ese proyecto como pintor. Y este libro nos llevó, este proyecto de investigación, que también hace parte de una de las líneas de investigación del Grupo de Investigación Crítica y Creación, nos llevó hasta Buenos Aires, hasta el Gran Buenos Aires, hasta Santos Lugares, hasta la casa de Ernesto Sábato, que actualmente es un museo. Y allá nos recibió Luciana Sábato, que es la nieta, y pudimos conocer las pinturas, conocer la biblioteca del maestro, y las pinturas aparecen en el libro. Entonces ustedes pueden descargarlo desde el código QR y ahí se van a encontrar con algunas de esas pinturas, y donde el crítico de arte Cristian Daniel Marín Franco pues hace también una reflexión muy importante sobre la tendencia pictórica de Sábato, sus influencias, sobre el tenebrismo, sobre Caravaggio, etc. Su larga andanza en la investigación se ha encontrado con extraordinarios, importantes literatos latinoamericanos. ¿Usted podría hablarnos de algunos de ellos en sus investigaciones que ha realizado en esto que yo le llamo su larga andanza de recopilación, conocimiento? Bueno, yo me he encontrado, es cierto, a través de la investigación he podido conocer otros mundos. Por ejemplo, el espíritu de Pedro Enríquez Ureña indudablemente está aquí con nosotros en este momento. Bueno, haber encontrado ese ensayo que escribió Sábato me permitió a mí darle como luz y vuelo a este proyecto de investigación sobre Ernesto Sábato. Pero indudablemente han habido figuras muy importantes, muy significativas para mi vida personal y para el proyecto de investigación. Una de ellas fue la profesora Ramona Hernández, que yo visité en Nueva York
Ella actualmente es la directora del Instituto de Estudios Dominicanos, pues una persona muy conocida en el ámbito de la cultura, y ella me puso en contacto a su vez con el doctor Juan Carlos Mercado, el director del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de CUNY, porque él es un experto en Pedro Enrique Sureña. Entonces yo busqué a la doctora Ramona con el ánimo de que ella fuera mi directora de tesis sobre Pedro Enrique Sureña, pero me dijo, hay un conocedor sobre el tema, que es el doctor Juan Carlos Mercado, que hizo su maestría también sobre Pedro Enrique Sureña, que incluso él vino a visitar la cátedra y también dictó una charla muy interesante sobre el tema de la modernidad en Pedro Enrique Sureña. Y también conocí con este proyecto de investigación al doctor Gustavo Bombini de la Universidad de Buenos Aires. Yo hice otra tesis doctoral con la Universidad de Buenos Aires bajo la dirección del doctor Gustavo Bombini, que también es un experto en Pedro Enrique Sureña, pero hay algo muy interesante de Gustavo Bombini, y es que él fue alumno de Ana María Barrenechea, quien le dirigió también su tesis doctoral al doctor Gustavo Bombini, y Ana María Barrenechea a su vez fue alumna de Pedro Enrique Sureña. Entonces esa línea, ahí hay una línea trazada, muy definida, que me permitió a mí como estrechar un vínculo muy apasionado con esta obra y con este gran escritor. Bueno, y también quiero hablar de Pedro José Ortega. Pedro José Ortega, que es el animador también intelectual y cultural, junto con el director de la biblioteca, el doctor Rafael. Pedro José ha sido una persona extraordinaria, maravillosa, que ha consolidado esta cátedra. Este año se consolidó esta cátedra con las conferencias que dictamos ahí y que nos permiten a nosotros seguir construyendo este proyecto, porque este proyecto no termina acá. Tenemos la idea de publicar otro libro sobre Pedro Enrique Sureña el próximo año. Wow, excelente. Usted ha tenido, doctor, una carrera muy intensa en su investigación sobre literatura, y ha sido reconocido en numerosas ocasiones por sus aportes, y entre ellos recibió el Premio Nacional de Novela en el año 2018. Y aparte de eso, otro reconocimiento importante. Pero hay una faceta que quizá es poco conocida en usted. Se le reconoce como un excelente investigador, como un gran escritor, pero su pasión por la poesía. Pues yo no hablando un poquito de eso. Lo sorprendía. Bueno, pues yo he publicado varios libros de poesía. Uno de ellos fue finalista el Concurso Nacional de Poesía Porfirio Barba Jacob, el gran poeta colombiano. Sí. Entonces tuve como el honor de participar en ese proyecto. Es un proyecto que publicó el libro que se llama La Rosa de los Vientos, con un proyecto de la editorial CID de Bucaramanga. Ahora que estábamos hablando de Bucaramanga, ellos tienen, el proyecto es publicar a los ganadores y a los finalistas. Y también con Ediciones Sin Nombre de México, también fui finalista en un concurso de poesía que me permitió a mí entonces publicar otro libro que se titula Los Incendios de la Soledad, poemas de amor y homenaje. Desde ahí le hago un homenaje a Pablo Neruda, le hago un homenaje a Charles Baudelaire, a Edgar Allan Poe, ¿sí? Digamos que el libro está dividido en dos partes en ese último libro. La primera son homenajes a Aurelio Arturo, que es también uno de nuestros grandes poetas de Colombia. Ahorita que estábamos hablando sobre el resurgimiento de una mirada crítica sobre los creadores nuestros, especialmente por ejemplo en Colombia, Fernando Charri Lara, el gran poeta piedracielista, que fue maestro mío en el Instituto Caro y Cuervo. Yo tuve el honor de recibir clase con el privilegio. Sí, con nuestro gran poeta que Fernando Charri Lara, ¿no? Que pues ya murió hace algunos años, pero que dejó en mí una influencia
literaria, ¿no? Porque él viene de piedra y cielo. Entonces esa revolución en el lenguaje y en la estética me permitió a mí también consolidar una línea estética de trabajo muy importante en mi obra poética. En su larga experiencia docente y de investigación, usted ha tenido la oportunidad de compartir muchos círculos en esta época dominada por la inteligencia artificial y el consumo digital. ¿Cómo entiende usted que se preserva el valor humanístico en la literatura? El desafío que... Claro, yo creo que hoy hay grandes... Sí, es un peligro, ¿verdad? Hoy hay grandes desafíos quizás oportunidades para la conservación de la memoria. Sí, claro. Y siento que, por ejemplo, la Internet y la inteligencia artificial pueden contribuir enormemente a ese desafío, a seguir consolidando y preservando la memoria cultural, la memoria literaria, ¿sí? Yuval Noah Harari, que es el gran crítico de la inteligencia artificial, él siempre nos ha hablado de peligros, de que hay peligros con la llegada de la inteligencia artificial. Pero siento yo que desde el ámbito cultural, desde su punto de vista, yo pienso que desde el ámbito cultural sí podría haber riesgos, pero también creo que hay grandes oportunidades. Hay grandes oportunidades. Solo que siento yo que es también un tema de un manejo desde el punto de vista ético, porque pienso que la inteligencia artificial también debe ser mirada desde una perspectiva que no se pierda moral, el valor humanista de la literatura. Moral y ético es fundamental. Es un desafío. Es un desafío enorme, ¿no? Sí. Y que no podemos ser ajenos al desarrollo de la tecnología. No, claro. No podemos ser ajenos al desarrollo como de esas nuevas miradas desde lo digital también. Por ejemplo, en nuestra universidad pues la apuesta a lo digital, pero pensamos que también los textos físicos son muy atractivos, nos apasionan los textos físicos, tocar las hojas, subrayarlo, oler el ese texto. Olor Eso que tú dices, wow. Eso que tú dices es muy del placer del texto. Sí, claro. Ese famoso libro de Roland Barthes que se llama El placer del texto, y él habla de que primero establecemos una relación erótica, ¿sí? Con el texto, desde el olor, es decir, que nuestra relación con las obras también es una relación de carácter erótica. Sí, esa relación. Por supuesto. Y luego vendrá lo que él llama el texto de goce, que es como la obra, en esa relación entre el lector y la obra, y el texto, genera en nosotros un cambio, desestabiliza, digamos, todas nuestras concepciones del mundo, y nos permite como acceder a otro ser y a otra relación con el mundo. Dice Barthes, y me gustó mucho lo que tú dijiste, que pone en crisis nuestra relación con el mundo, con nosotros mismos y con el lenguaje también. Como formador, docente, conocedor de la historia, de la cultura, ¿cuáles son los mayores retos que tiene la literatura en estos momentos, a su modo de ver? Yo quisiera como focalizar esa pregunta. Sobre todo en la enseñanza. La enseñanza, sí. Yo quisiera focalizar esa pregunta hacia el tema de las nuevas generaciones. Incluso el libro que publicamos con la Universidad Tecnológica sobre la Biblioteca Americana, en torno a la vida y la obra de Pedro Enríquez Ureña, ahí se menciona como la emergencia, la necesidad de que las nuevas generaciones conozcan una obra tan interesante, que conozcan el proyecto humanista de Pedro Enríquez Ureña, pero no solamente de Enríquez Ureña, sino también de toda esa generación que se conoció como arielista, es decir, toda esa generación, José Enrique Rodó, Rubén Darío, José Martí, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, que fueron grandes intelectuales, que hicieron un gran aporte en su momento hacia la consolidación de una mirada crítica sobre América Latina, sobre el tema de la identidad. Y siento en algún momento que son escritores que están como en el olvido,
y entonces tratamos de volverlos a traer a través de investigaciones como esta, que le permitirían a las nuevas generaciones acceder a una mirada crítica sobre sí mismos, porque lo que hicieron los arielistas fue fundamentalmente crear una conciencia, y de ahí su humanismo, crear una conciencia sobre nuestra identidad cultural, una conciencia sobre que somos distintos, no somos inferiores, sino distintos frente a las propuestas de Europa y de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, en mi universidad, en mi cátedra de teoría literaria, nosotros estudiamos a Pedro Enríquez Ureña. Yo creo que ese es algo de novedoso. Alfonso Reyes, José Vasconcelos, a Beatriz Arlo, todos ellos son una mirada crítica en su momento sobre América Latina, y hoy y también le cedemos la palabra a Beatriz Arlo, a Ana María Barrenechea, a Gustavo Bombini, al mismo Pedro José Ortega, que también trabaja un tema muy importante sobre la decolonialidad del poder, y la perspectiva también de Walter Miñolo. Esa pregunta me pareció muy interesante porque me lleva a pensar que se conecta perfectamente con la propuesta de este libro y del próximo libro que viene de Pedro Enríquez Ureña, y es la necesidad de formar una conciencia crítica en las nuevas generaciones, que nos conozcan, que conozcan estas propuestas estéticas, para que ellos también construyan su propio camino, pensando siempre en el tema de la identidad cultural. A propósito de eso, ¿qué papel deberían jugar las universidades para fortalecer la investigación y la creación literaria? Es fundamental. Pienso que la universidad tiene una gran responsabilidad aquí y en toda Latinoamérica, la gran responsabilidad de establecer un diálogo con la sociedad, de proponerle caminos de transformación a la sociedad. Y creo que la universidad es un lugar privilegiado. Yo me siento privilegiado, por ejemplo, en mi universidad, que me permite viajar hasta un país tan maravilloso como República Dominicana. Gracias. Puedo venir acá porque mi universidad me da el espacio, me da el tiempo necesario para estar aquí, y también la universidad de un modo u otro también se capitaliza al proyectarla a través de estos programas, de esta cátedra, porque también es otra forma de la visibilización de los proyectos académicos que tenemos allá en Pereira, en nuestra universidad, en nuestra amada alma mater, Universidad Tecnológica de Pereira. Doctor Marín, lamentablemente se nos agotó el tiempo. La conversación ha sido sumamente interesante, el tiempo muy corto, pero no queríamos terminar esto sin una pregunta final. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a los jóvenes escritores e investigadores latinoamericanos que lo están viendo hoy? Pues, a ver, yo siento que, y siguiendo un poco también a Beatriz Arlo, que Pedro Enríquez Ureña fue un hombre que leyó muy bien a Ernst Bloch y su famoso Principio Esperanza. Pedro Enríquez Ureña no era un hombre de la desesperanza, era un hombre optimista. De ahí su famoso discurso La Utopía de América, que pronunció en el año 22 en la Universidad Nacional de La Plata, que después fue publicado en el 25, junto con otro gran ensayo, Patria de la Justicia. Y el mensaje yo creo que también está dado en esa misma perspectiva, y es que tengamos esperanza. Claro. Y que podemos construir todos juntos, con grandes proyectos, una patria mejor, una magna patria, que nos permita vivir y alcanzar un sueño, que es el sueño de la felicidad. Gracias. Muchas gracias al doctor William Marín Osorio, quien es un destacado investigador, escritor, que ha hecho una profunda investigación sobre Pedro Enríquez Ureña, por su participación con nosotros hoy en Pulso Nacional. Vamos a una pausa porque hay mucho más en Pulso Nacional.
Bueno, la oposición estaba a sus anchas. La cancha sola para ellos. Y entonces el Partido Revolucionario Moderno se mantenía en un letargo en lo que es la defensa del gobierno, de las grandes obras que ha desarrollado el presidente Luis Abinader. A propósito de eso, Guido Gómez Mazara, un extraordinario abogado, un gran funcionario Y político. y un extraordinario político, Estratega. conocedor al dedillo del manejo político, económico, social e histórico de la República Dominicana, sale al frente con una carta a Danilo Medina donde, con todo el respeto, Puntualicen. destaca sus cualidades, lo que hicieron en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Usted se refiere a la carta publicada esta misma semana, ¿no, verdad? En la que él puntualiza de manera muy precisa. El presidente Danilo Medina, el presidente Danilo Medina hizo una crítica mordaz al gobierno diciendo que toda la política económica del gobierno es una muchachada y quiso burlarse incluso hablaba del endeudamiento. Pero Guido Gómez Mazara tuvo la certeza de responderle en un lenguaje muy respetuoso, pero responderle con precisión, punto por punto, lo que dijo el presidente Danilo Medina y aportando lo que ha hecho el gobierno, lo que ha sido la gestión desde el punto de vista de administración económica, el uso de los recursos, la transparencia y cómo esos recursos que ha manejado el gobierno se han invertido en el país, en comparación con el endeudamiento y la forma muy oscura que se manejó durante los gobiernos del PLD. Yo creo que esa actitud, como usted señala, de Guido Gómez Mazara establece un antes y un después ya de un despertar de la dirigencia del PRM de responder las críticas que de manera persistente mantenía la oposición. Y qué bueno que haya sido precisamente Guido Gómez Mazara, porque es la persona que no tiene cola que le pisen. Un hombre dispuesto a defender lo que hace su gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Y tiene un perfil presidencial, definitivamente, es un dirigente que tiene muchas condiciones. Doctor, ¿se nos agotó el tiempo? Bueno, será pues hasta la próxima semana cuando estaremos en un programa más de Pulso Nacional.